Amén. Le damos gracias, Señor. Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias, porque una vez más, Señor, nos permites ir a tu palabra, Señor. Estamos reconociendo, Señor, que sin esta palabra, Señor, quedaríamos en tinieblas, en oscuridad, Padre. Pero gracias por tu palabra, Señor, porque nos da luz, nos da sabiduría, Señor. Bendice tu palabra, Señor, y danos un espíritu de revelación y del pleno conocimiento, Señor, en ti, Padre. Bendice esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También que sea una bendición para los que lo han de escuchar, Señor, y bendice sus vidas, Señor. Amén. Hoy vamos a tomar un tema con respecto a la creación del hombre. Génesis, en el capítulo 2, en el verso 7 dice: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y llegó a ser el hombre un alma viviente. Es muy importante que nosotros, los seres humanos creados por Dios, tengamos un pleno conocimiento sobre nuestra creación. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La Biblia nos dice primero que Dios formó al hombre, primero creó la figura de un hombre, un ser viviente. Primero Dios creó la figura de un hombre con el polvo de la tierra, luego dice sopló en su nariz aliento de vida. Cuando el aliento de vida entró en contacto con el cuerpo del hombre, se produjo el alma. El alma es el resultado de la unión del cuerpo del hombre y su espíritu. Por eso es que la Biblia llama al hombre un alma viviente. El aliento de la vida es el espíritu del hombre y sustenta su vida. El Señor Jesús nos dice que el espíritu es el que da vida, San Juan 6:63. El aliento de vida viene del Creador. Sin embargo, no debemos de confundir este espíritu o aliento de vida con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y el espíritu humano son dos entidades diferentes. Eso lo podemos ver nosotros en Romanos, en el capítulo 8, en el verso 16. Romanos capítulo 8, en el verso 16. Ahí podemos ver la diferencia entre el espíritu humano y el espíritu de Dios. Dice en Romanos capítulo 8, en el verso 16, dice: el espíritu mismo. Aquí el Espíritu es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu humano, de que somos hijos de Dios. Aquí nos muestra que el espíritu del hombre es diferente del Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí la palabra vida, en la expresión el aliento de vida, está en plural, lo cual indica que el aliento de Dios produce dos vidas, una espiritual y una vida psicológica. Esto significa que cuando el aliento vital de Dios entró en el cuerpo humano, vino a ser el espíritu. Del mismo modo, cuando este espíritu se fusionó con el cuerpo, se produjo el alma.
este es el origen de las dos vidas que llevamos dentro: la vida espiritual y la vida anímica. Pero debemos hacer una distinción. El espíritu no es la vida de Dios depositada en el hombre, sino simplemente el soplo de vida del Omnipotente. En Job, en el capítulo 33, podemos nosotros ver Job capítulo 33, podemos notar nosotros esta diferencia y podemos nosotros entender realmente lo que el Señor hizo cuando sopló el aliento de vida en el hombre. Job capítulo 33, en el verso 4 dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Todopoderoso me ha reavivado. El Espíritu que el hombre recibió en el principio no es la vida de Dios que recibimos cuando fuimos regenerados. La vida que recibimos cuando fuimos regenerados, esa es la propia vida de Dios. Es la vida representada por el árbol de la vida. El espíritu del hombre es eterno, pero no posee la vida eterna. El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esto se refiere al cuerpo del hombre, y Él sopló en su nariz el aliento de vida. Esto indica que el espíritu del hombre procede de Dios. Así este hombre vino a ser un alma viviente. Cuando el espíritu infundió vida al cuerpo, el hombre llegó a ser un alma viviente. Llegó a ser una persona viva, consciente de sí misma. Es decir, el hombre es un ser tripartito, pues posee espíritu, alma y cuerpo. Según este pasaje, el hombre fue creado con dos elementos independientes: el espíritu, el cuerpo. Cuando el espíritu entró en el cuerpo, se produjo el alma. El cuerpo estaba inerte. Pero cuando se encontró con el espíritu de vida, se produjo una tercera entidad, es el alma. Sin el espíritu, el cuerpo está muerto. Cuando vino el espíritu, el cuerpo recibió vida. Cuando el espíritu está en el cuerpo, se produce algo. Es decir, algo orgánico, a lo cual llamamos el alma. Así el alma y el cuerpo quedan plenamente unidos al espíritu. Antes de que Adán cayera, su espíritu, su carne no tenían el conflicto que hoy tenemos nosotros. Este es el conflicto que nosotros hoy tenemos. Antes de la caída, Adán no tenía ningún problema. Es decir, su cuerpo, su alma y su espíritu estaban a la orden, estaban sujetos a su espíritu. Es decir, el espíritu gobernaba su ser. Esto fue antes de que cayera. Su espíritu y su carne no tenían el conflicto que nosotros tenemos hoy. Los tres elementos de su ser estaban en perfecta armonía, estaban integrados al alma. El alma sirvió de un eslabón y vino a ser el asiento de la personalidad del hombre, permitiéndole existir independientemente. El alma es la consumación de la unión entre el espíritu y el cuerpo, y es la totalidad de los elementos que constituyen al hombre. Qué importante. Dios caracteriza al hombre por su alma.
Y aquí residen las cualidades de este, del mismo modo que los ángeles son caracterizados por su espíritu. El hombre no es solo un cuerpo, ni es un solo cuerpo con aliento de vida, sino que el hombre llegó a ser un alma viviente. Por eso es que, como veremos luego en la Biblia, Dios usa la palabra alma para referirse al hombre. Esto se debe a que el hombre es juzgado por su alma, pues ella lo representa. El alma representa al hombre y lo expresa. Las características de su personalidad. El alma es el órgano con el que el hombre se expresa. El alma es el órgano con el que expresa su libre albedrío. Es decir, en el alma se encuentra la voluntad. Dios no hizo una máquina, Dios hizo a un hombre perfectamente, de cuerpo, alma y espíritu. Pero su personalidad del hombre se encuentra en el alma. Ahí se encuentra su voluntad y su yo. El hombre es libre. Dios hizo a un hombre libre que pudiera elegir el hombre. Dios no hizo un robot. Dios no hizo una máquina. Hoy el hombre puede hacer robots controlados. Jamás un robot llegará a tomar la posición de un hombre. Jamás. Este hombre llegó a ser un hombre con una voluntad propia. Por eso se dice que el hombre llegó a tener libre albedrío. Y tanto el espíritu como el cuerpo del hombre están incorporados a esta voluntad y a este libre albedrío. Si el alma decide obedecer a Dios, puede hacer que el espíritu sea el amo de todas las cosas. Si el alma decide obedecer a Dios, el espíritu llega a ser el amo de todas las cosas. Segundo, Dios dispuso que así el hombre se rigiera y viviera por el espíritu. Por eso decimos, si el alma decide obedecer a Dios, puede hacer que el espíritu sea el amo de todas las cosas. Segundo, si el alma no decide buscar a Dios, entonces es su alma la que gobierna. Es decir, el alma también puede tomar una decisión en la cual él no sigue a Dios y hace a un lado al espíritu. Es decir, el espíritu, el alma y el cuerpo que nosotros tenemos son los que deben representar la vida a la cual el alma ha decidido elegir. Dice que mientras que en la vida venidera, en la resurrección, el espíritu será dicha expresión. Por eso la Biblia dice: se siembra cuerpo anímico, resucitará cuerpo espiritual. Es decir, que ahorita nosotros los seres humanos podemos ser regidos por el alma, porque el alma es donde se encuentra la voluntad. Y mientras estemos en este cuerpo, el alma es donde está nuestra personalidad. Pero en la resurrección, dice, se siembra cuerpo anímico, se resucita un hombre espiritual. Puesto que estamos unidos al Señor, resucitado por Él, nuestro espíritu. Es decir, que nuestro espíritu que ha entrado el Señor, nosotros los seres humanos podemos controlar todo nuestro ser. Todo nuestro ser puede ser controlado porque no estamos
unidos al primer hombre, Adán, que es un alma viviente, sino al postrer Adán, quien es un alma vivificante. Esto es muy importante. Las funciones del espíritu, el alma y el cuerpo. Con el cuerpo uno puede conocer el mundo físico. Con el alma se puede conocer a sí mismo. Con el espíritu podemos conocer a Dios. El cuerpo tiene 5 órganos correspondientes. A los 5, es decir, tiene 5 sentidos que le permiten al hombre comunicarse con el mundo físico. Es el medio por el cual nos relacionamos con nuestro entorno. Y el alma se halla en el alma se halla el intelecto, el cual hace posible que el hombre exista independientemente. El asiento de los afectos genera sentimientos hacia otros seres humanos o hacia los objetos. Los afectos se originan en los sentidos. Todo esto es parte del hombre que constituye su personalidad y le da facultad para estar consciente de sí mismo. Pero el espíritu es la parte con la cual el hombre se comunica con Dios y con la cual adora, le sirve y mantiene relaciones con Él. En el espíritu el hombre está consciente de Dios. Por consiguiente, Dios mora en el espíritu del hombre. El yo se encuentra en nuestra alma. Los sentidos son parte del cuerpo. En el alma convergen el espíritu y el cuerpo. El hombre se comunica con el espíritu de Dios, con la esfera espiritual. Por medio del espíritu, y por esto recibe y expresa el poder y la vida que haya en dicha esfera. El alma tiene poder de tomar decisiones con respecto a las cosas que le rodean. Puede acogerlas o puede rechazarlas. El espíritu no puede controlar el cuerpo directamente. Esto es muy importante. Nuestro cuerpo no puede ser controlado directamente por nuestro espíritu. Es decir, nuestro espíritu necesita la ayuda del alma. Nuestro espíritu humano necesita el alma, donde no está nuestra voluntad, para poder someter al cuerpo, es decir, a la carne. Si nuestra alma no coopera con el espíritu, nuestro espíritu no puede controlar nuestro cuerpo. Es decir, que con nuestra alma nosotros podemos tomarlo, acoger las cosas o rechazarlas. El espíritu no puede controlar el cuerpo directamente. Requiere un medio. Este instrumento es el alma, la cual fue producida cuando el espíritu se unió con el cuerpo. Y es el vínculo entre ambos, es el eslabón. El espíritu puede gobernar el cuerpo, pero solamente por medio del alma. Puede sujetarla bajo el poder de Dios. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios en su palabra dice que nosotros debemos ser hombres espirituales. Aquí el problema siempre ha sido ¿cómo puedo yo ser un hombre espiritual? Poco a poco estamos descubriendo cómo podemos llegar a ser espirituales. Por una parte podemos ver que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, es decir, hizo un cascarón. Después Dios sopló en el cuerpo y inmediatamente se produjo el alma. Pero aquí ese aliento es el espíritu del hombre. Cuando el espíritu, el soplo, entró en el cascarón, se produjo el alma. ¿Qué es el alma? El alma es donde se encuentra nuestra personalidad, nuestra voluntad. Por medio de la alma, nosotros podemos expresar lo que queremos, lo que deseamos. Por su parte, el cuerpo también puede inducir al espíritu. Es decir, el cuerpo
nuestro cuerpo carnal también puede someter a nuestro espíritu, pero para que lo someta, la alma tiene que hacerse uno con el cuerpo. Qué importante. Si nuestra alma, si mi voluntad no coopera con la carne, entonces el cuerpo no podrá someter a mi espíritu. Y esta es la lucha enfrascada que nosotros los seres humanos hemos vivido todo el tiempo. Uno y otro quiere gobernar. El cuerpo quiere gobernar a través de los placeres, de las lujurias. Pero si nuestra alma dice al cuerpo que no, el cuerpo no puede. Tampoco puede gobernar mi espíritu. Pero si el alma se hace una con el cuerpo, entonces también mi espíritu es sometido por el cuerpo. Y ahora ya soy carne. Ahora ya soy un hombre de carne, que vive por la carne, que vive por el cuerpo, con un alma sometida y un espíritu sometido. Por eso lo que leímos en Génesis 6, donde dice, y Dios vio que el hombre era carne. Porque la carne, el cuerpo, el cascarón había sometido al alma y al espíritu. Por medio del alma, el cuerpo puede someter al espíritu para que ame al mundo. Es decir, que nuestras tres partes, Dios las quiere para Él, pero Satanás también quiere el cuerpo y quiere el espíritu y quiere el alma para Él. Es decir, que si una persona quiere ser espiritual, necesita someter sus tres partes, alma y cuerpo, al Señor. Pero también si es un carnal, también va a someter sus tres partes al cuerpo, a Satanás. Primera de Corintios, capítulo 2, en el verso 11. Qué importante para nosotros tener un conocimiento acerca de estas tres partes. Si no llegamos a entender estas tres partes, jamás podremos nosotros llegar a ser hombres espirituales. Pues no sabemos. Dice en el capítulo 2, en Primera de Corintios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado por su gracia. Aquí vemos nosotros tan importante que todo lo que Dios ha dejado en sus escrituras tiene que venirnos por revelación a nuestro espíritu. Muy contrario a los filósofos. Esto es muy contrario a las filosofías. Porque ellos los filósofos no se basan en la revelación del espíritu, sino se basan en un conocimiento mental, intelectual. Nosotros, los hijos de Dios, nos basamos en la revelación de Dios y no en conocimientos intelectuales humanos. En 1 Corintios 2:11, aquí vemos que el Espíritu es el que conoce las cosas del Espíritu. Por lo tanto, nuestro espíritu es el que se ha unido a Dios. La parte que se unió con Dios cuando nosotros le recibimos fue nuestro espíritu. El cuerpo está en contacto con el mundo material y es el más inferior. Entre estos dos se halla el alma, la cual toma la naturaleza de los otros dos, como tal llega a ser un eslabón.
que los une por medio del alma. Es decir, que si nosotros, nuestra voluntad da acceso a Dios, entonces nuestro espíritu que está dentro de lo más profundo toma la delantera y somos gobernados por el espíritu. Entonces el alma sujeta a nuestro espíritu. Así hacemos que el cuerpo se someta, porque el alma es un eslabón que une. En este punto, aquí el alma tiene una posición muy importante, porque es donde están nuestras decisiones. Porque si la persona no quiere buscar a Dios y no quiere recibir el evangelio, el espíritu no va a resucitar, no seguirá muerto su espíritu. Por eso es muy importante nuestra alma. Dice, la función del alma es mantener al espíritu y al cuerpo en su debido orden, para que no pierdan su relación. El cuerpo, que es el más superficial, se someterá al espíritu. Este, por ser más elevado, podrá controlar el cuerpo por medio del alma. Es en efecto el elemento principal del hombre y busca al espíritu para recibir el suministro. Eso está muy claro y está muy bien. Si mi alma decide buscar a Dios, ahora puedo yo entender algunos salmos. Uno de ellos es el salmista en el Salmo 100, donde dice: bendice alma mía a Jehová. Cuando el salmista está diciendo bendice alma mía a Jehová, está diciendo que su alma, su persona, está buscando a Dios y quiere llenarse de Dios. Si mi alma, mi voluntad busca a Dios, entonces mi espíritu toma el control de todo mi ser. Porque yo ya le cedí al espíritu, a mi espíritu le cedí esto de alabar y de recibir a Dios. Entonces, cuando nuestro espíritu ve que yo me hago uno con Él, entonces el espíritu humano toma el control de todo mi ser. Qué importante, porque tenemos que alabar a Dios con nuestro espíritu, pero Pablo también dice que tenemos que hacerlo con el entendimiento, es decir, que nuestro espíritu y nuestra alma están perfectamente unidos. Y cuando el alma busca a Dios por medio, el alma por sí misma no podrá controlar al cuerpo. Ese es otro punto muy importante. Mi alma no podrá someter al cuerpo sin el espíritu. ¿Sí? Los que así han querido han fracasado. Uno de los pasajes donde dice Pablo: porque yo quiero hacer el bien y no puedo. Es decir, que el alma no puede con el cuerpo carnal, no puede. El alma, la voluntad del hombre quiere servir a Dios, pero no puede. El hombre en su voluntad quiere ser bueno, no puede. No lo puede. Entonces, ¿qué debe de hacer el alma? Tiene que buscar la ayuda del espíritu. En nuestro espíritu está el poder de Dios. Cuando nosotros buscamos el poder de Dios, vamos a nuestro espíritu. Entonces nuestro espíritu, como está, ahí está el poder de Dios. Entonces, por el Espíritu Santo mezclado con nuestro espíritu, sometemos al cuerpo, y así podemos nosotros ir acabando con todos los deseos de la carne. El alma por sí misma no podrá someter al cuerpo, pero si busca el espíritu, allí va a encontrar el suministro. ¿Dónde vamos a encontrar el suministro de Dios? En el cuerpo no está. En el alma tampoco se encuentra el suministro. ¿Dónde vamos a encontrar la revelación de Dios? En el cuerpo. En el cuerpo no se encuentra la revelación de Dios. ¿Dónde está? En mi alma tampoco. En mi alma se encuentra puro conocimiento, pero no hay revelación, nomás hay conocimiento.
pero yo necesito la revelación de Dios. ¿Dónde la voy a encontrar? En mi espíritu. Porque Dios en el espíritu humano, allí nos revela su voluntad. Cuando yo voy al espíritu, entonces por medio del espíritu puedo someter al cuerpo. Por eso decimos que si el alma no está dispuesta a unirse a nuestro espíritu humano, jamás podrá controlar el cuerpo. El cuerpo seguirá siendo un grave problema, porque no se puede. El alma no podrá someterlo jamás. Así entonces, cuando el alma busca la revelación de Dios, ¿dónde la va a buscar? En nuestro espíritu. ¿Dónde va a buscar el suministro de vida? En nuestro espíritu. Recordemos que nuestro espíritu fue el que nació de nuevo. Ahí es donde se encuentra el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces, siempre que nosotros busquemos, adoremos, leamos la Escritura, tenemos que ir a nuestro espíritu, porque allí se encuentra el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros empezamos a caminar de esta manera, llegamos a ser un cuerpo espiritual. En otras palabras, ¿cómo puede llegar a ser un hombre espiritual? Un hombre espiritual llega a ser cuando vive por su espíritu, cuando nuestra alma se somete a nuestro espíritu, cuando mi voluntad se somete a Dios. Entonces yo puedo llegar a ser un hombre espiritual, porque voy al espíritu donde se encuentran los ríos de agua viva, el poder de Dios. Entonces, como yo con mi voluntad no puedo someter al cuerpo, y esto es muy importante porque la gente quiere dejar de ser malo, haciendo otras cosas, inventando otras cosas. Quiere ser una persona amable, muy buena, pero busca otros medios. Lo podrá hacer y a lo mejor podrá lograr ser una persona con una conducta intachable, pero es un hombre carnal todavía, porque no busca al espíritu. Pero esta es la verdadera realidad de que nosotros lleguemos a ser hombres espirituales, que dependamos del espíritu humano, porque allí se encuentra el Espíritu de Dios que nos da el suministro de vida. ¿Dónde se encuentra? En lo más recóndito del cuerpo. Esta parte del cuerpo es la más superficial y la más es que se ve exteriormente. Pero ¿dónde se encuentra nuestro espíritu? Nuestro espíritu se encuentra dentro de nuestra alma. Nuestra alma es el enlace entre los dos. El cuerpo es la certeza del alma, mientras que el alma lo es del espíritu. Cuando el espíritu intenta controlar el cuerpo, necesita la ayuda del alma. Antes de que el hombre cayera, el espíritu controlaba todo su ser por medio del alma. Cuando el espíritu quería hacer algo, le comunicaba al alma y ésta activaba el cuerpo para que siguiera la orden del espíritu. Así opera el alma. El alma opera como un medio, como medio. El alma opera como el medio que puede unir. El alma es potencialmente la parte más fuerte, porque tanto el espíritu como el cuerpo están ligados a ella. La consideran su personalidad. Qué importante. El alma es muy importante. Dios hizo al hombre para que el hombre lo expresara aquí en la tierra. Pero si el hombre no busca en el espíritu el poder de Dios, ¿qué va a expresar? Va a expresar la carne. Tanto el cuerpo como el espíritu, el alma es su representante.
Se ve cuando nosotros somos carnales y a quién estamos expresando. Se ve cuando somos espirituales y a quién estamos expresando. Al principio, cuando el hombre no había pecado, el poder del alma estaba completamente sujeto al espíritu. Esto es muy importante. Al principio, cuando el hombre no había pecado, el poder del alma estaba completamente sujeto al espíritu. No había ningún conflicto. El alma, donde está la voluntad, donde está nuestro yo, no tenía ningún problema en ser guiado por el espíritu. El alma es la sede de la personalidad, ya que la voluntad, el intelecto y los afectos se encuentran en ella. Con el espíritu el hombre se comunica con la esfera espiritual, con el cuerpo se relaciona con el mundo físico. El alma está en medio de estas dos partes. El alma va a determinar cuál de las dos esferas ha de gobernar. ¿Cuál? Parecía un asunto muy difícil esto de la vida cristiana. Parece ser un problema muy serio. Y hay que reconocer lo que sí ha sido muy serio. ¿Por qué? Porque desde los tiempos de la iglesia primitiva, de los apóstoles, la iglesia se descarrió y no buscó estas verdades y se fueron ellos buscando otras formas, otras maneras, que hasta la fecha no se ha entendido lo que es una persona espiritual. Hoy podemos decir, dándole gracias a Dios, que podemos ir encontrando la manera de entender cómo ser hombres espirituales creyentes. Porque el apóstol Pablo le dijo a los corintios en el capítulo 3, y yo, hermanos, no puedo hablarles como a hombres espirituales, no como a carne, como a niños. Número 1, ¿por qué les dijo que eran como carne? ¿Por qué? Porque su alma se había unido a su cuerpo. Su voluntad estaba unida a su cuerpo. Y aquí hay algo más. Su espíritu también estaba unido. Ya dijimos que el cuerpo busca someter tanto a la alma como al espíritu. Y nuestra alma juega un papel muy importante. El alma es el amo de la persona, porque incluye la voluntad. Si el espíritu controla todo el ser, ella se debe a que el alma se dio y tomó su posición de sumisa. Si el alma se revela, el espíritu no tiene poder para controlarla. En esto consiste el libre albedrío. El hombre tiene pleno derecho a tomar sus propias decisiones. El hombre no es una máquina controlada por la voluntad de Dios. Él tiene su propia facultad de reflexión. El hombre puede escoger, puede obedecer la voluntad de Dios o puede oponerse a ella y seguir la voluntad del diablo. Es decir, que el ser humano es responsable si quiere salvarse o quiere perderse. ¿Quién es el responsable de tu vida? Dios, no. Eres tú mismo. Eres tú mismo que tiene la responsabilidad. Si quieres vivir una vida espiritual, no depende de Dios, depende de ti. Ya vimos que nuestra alma se encuentra las decisiones. Si yo busco a Dios con intensidad, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, como dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas.
Así clama a ti, oh Dios, mi alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Qué tan importante es nuestra alma? El Señor Jesucristo le dijo también a sus discípulos: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese al mundo, tome su cruz y sígame. Allí negarse es asuntos del alma, es tu voluntad. Sin nuestra voluntad no podremos ser creyentes espirituales. Es nuestra voluntad la que va a decidir. El espíritu del hombre es la parte más profunda del ser humano. Tiene la capacidad de penetrar a la región más íntima de las cosas del hombre. Mientras que la mente del hombre solo puede conocer las cosas superficiales, así también solo el Espíritu de Dios puede conocer las cosas profundas de Dios. Los creyentes corintios habían descuidado el espíritu del hombre, el espíritu del hombre y el Espíritu de Dios. Este es el punto. Los creyentes muy prontamente al inicio de la iglesia perdieron este conocimiento. Se descuidaron a no ponerle atención a su espíritu y al Espíritu Santo. Por eso dice en Colosenses, donde el apóstol les está diciendo: ustedes ya siguieron unas filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Esto no es Cristo. Se descuidaron y en lugar de eso habían optado por vivir su mente por medio de la filosofía. La filosofía es el amor al conocimiento y a la razón. La filosofía se centra en las cuestiones últimas de la existencia humana. En cambio, a diferencia del creyente, que se basa en la revelación y en la fe. Los filósofos, a través de su razón, quieren saber por qué están aquí, quién los trajo, a qué vinieron, con qué propósito, cómo fue que llegaron a ser hombres, y buscan en la razón, no en la revelación. La filosofía se basa en la razón. De esta forma, la filosofía es el análisis de la razón de la existencia humana. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el verso 26. Antes de leer ese pasaje, quisiera decirles y hablar algo de los griegos. Los griegos inventaron la filosofía. Ellos inventaron la democracia que hay en muchos países, los griegos. Todo lo hacían por votaciones. Hoy eso es lo que vive en la mayoría de países. Este es un invento de los griegos. Para todo ellos alzaban las manos y votaban. Yo lo he visto hasta dentro de la iglesia, cuando van a elegir a un pastor o a ancianos, lo hacen por medio de votar. A ver cuántos están de acuerdo que el hermano quede como pastor. Y allí se va por votación. Esta es la filosofía griega. Los apóstoles jamás pusieron ancianos por medio de votaciones. Los apóstoles dijeron: dice el Espíritu Santo que tú vas a quedar como responsable. Dios me dijo. Esta es una revelación de Dios. Pues bien, los griegos inventaron la filosofía, inventaron la democracia. La
filosofía es el arte de pensar. Los filósofos más importantes que han existido en nuestra tierra, en este planeta, son Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos tres eran griegos. Ellos, también los griegos, inventaron las Olimpiadas porque se basa mucho sobre el deporte. Eran politeístas, creían en muchos dioses, creían en la mitología, las mitologías griegas. Estas mitologías griegas están llenas de mitos, historias, cuentos. Su dios más poderoso fue Zeus, señor del rayo. Su dios también era Poseidón, el dios de los mares. También en su filosofía se encuentra la mitología griega, como que habían ellos como Hércules y Aquiles. Cuentos. Todos esos dioses son mitos. Oiga, hasta en las mejores familias, antes de que el niño se duerma, el niño le dice: papá, ven a contarme un cuento. El niño quiere que le cuente un cuento. Un cuento que no es cierto, que se lo inventaron o que usted se lo inventó. Por eso el mundo está como está, porque está siguiendo filosofías, cuentos, mitos, mentiras. No es cierto, no existen los dioses, eso es una mentira. Zeus y todos esos, Poseidón, nunca existieron, son puros cuentos. Y así el mundo está lleno de estas filosofías, como los mexicanos con su Virgen de Guadalupe, que es puro cuento, nunca se apareció. Y está lleno de puros mitos. Así son las religiones, puros cuentos. Nada es cierto. Nosotros estamos tocando cómo podemos nosotros ser hombres espirituales que estén viviendo una vida espiritual. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el verso 23. Qué importante es que nosotros ya no andemos con cuentos. Nosotros los seres humanos lo que necesitamos es la verdad. Santa Claus existe, los Reyes Magos entran por un agujerito. Dígame tantos cuentos y tantas mentiras. ¿Usted todavía no está asqueado de tantas mentiras? Dice en Primera de Tesalonicenses, qué importante para nosotros poder entender estas verdades. 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, que es lo más profundo de nuestro ser, y vuestra alma, que es donde está nuestra personalidad, y nuestro cuerpo, que es donde nosotros vivimos, sean guardados perfectos, irrepresibles, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra claramente indica que el hombre consta de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, como nuestra parte más profunda, es el órgano interno por el cual somos conscientes de Dios y por él tenemos contacto con Dios. San Juan 4:24. Romanos 1:9. El alma es nuestro mismo yo. El alma es un intermedio entre nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Por ella somos conscientes de nosotros mismos y tenemos nuestra personalidad. El cuerpo, como nuestro exterior, es el órgano externo. Por él somos conscientes del mundo y tenemos contacto con el mundo material. El cuerpo contiene el alma y el alma es el vaso que contiene el espíritu. En el espíritu Dios mora, en el alma mora nuestro yo y en el cuerpo moran los sentidos físicos. Dios nos santifica primero
al tomar posesión de nuestro espíritu mediante la regeneración. Luego, al extenderse como espíritu de vida desde nuestro espíritu hasta nuestra alma, para saturar y transformarnos. Por último, al vivificar nuestro cuerpo mortal a través de nuestra alma, y al final seremos transfigurados y totalmente en nuestro cuerpo mortal. Así podemos nosotros llegar a ser hombres espirituales. Ya en la transfiguración, nuestro cuerpo mortal quedará fuera de nosotros, y entonces nosotros seremos transfigurados y dejaremos de tener esta lucha que hoy como creyentes la tenemos. Por lo pronto sí se puede ser hombres espirituales, y como dijo el apóstol, todo nuestro ser se ha guardado irrepresible, se ha guardado perfecto, irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la carne, con su poder y todo lo que a veces hasta nos espanta, se puede vencer y se puede someter, y podemos tenerla crucificada por el Espíritu que mora en nosotros. Se puede lograr ser un creyente espiritual. Amén. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice, alma mía, Jehová, y bendígame todo mi ser, tu santo nombre. Bendito seas por siempre, Señor. Bendice, Señor, nuestras vidas abundantemente, Señor. Amén.